La palabra del Señor. Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un funcionario del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Esto, viendo que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El funcionario del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le dijo Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras él descendía, sus siervos le salieron a recibir y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella fue la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Jesús hizo esta segunda señal cuando fue a Judea, de Judea a Galilea. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre bueno, clamamos de tu sabiduría, clamamos de tu guía, clamamos de tu ayuda, para que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Permíteme a mí predicar fielmente tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu, predicar delante de ti y de parte de ti. Permite a cada uno de mis hermanos y amigos presentes escuchar con atención. Que ellos te adoren predicando con fidelidad, que ellos te adoren escuchando atentamente tu verdad. Me uno a la oración de mi hermano. Haznos sensato, Padre, que podamos poner en práctica todo lo que hoy podamos aprender, Padre Santo. Que el amigo presente, conforme a tu voluntad, vaya al arrepentimiento y a los pies de Cristo para esa persona este día. Y ayuda a los hermanos, ayúdanos a crecer en santidad para la avanzar de tu nombre. A depender, a confiar y amar aún más tu palabra, porque tu palabra nos habla de Cristo, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas y guíanos, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Alguien señala que con respecto a la creencia existen 3 grados de fe: el comienzo, el crecimiento y la perfección. Y como toda la vida, el comienzo siempre es importante. Y una cosa que tenemos que tener claros es dónde se fundamenta nuestra fe, y como lo tiene el título de la prédica, cuál es nuestra razón para creer. ¿Sí? Desde que usted abre la Biblia en el Génesis, va a haber sucesos, acontecimientos, circunstancias sobrenaturales, maravillosas, milagros inexplicables que solo nuestro Dios Todopoderoso puede hacer. De hecho, la creación del mundo fue un gran milagro. Dios habló y se hizo la luz y creó todas las cosas. Más allá en el Éxodo vemos cómo Dios, para mostrar quién era, permitió diferentes manifestaciones por medio de plagas a través de Moisés. Por medio de los profetas también manifestaba su poder. Y justamente en el acontecimiento o la vida en tierra, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y después por los medios de los apóstoles, hubo muchísimas señales, muchísimos milagros, muchísimos prodigios en esa zona. La razón es porque estas señales, milagros y prodigios mostraban quién era Jesús primeramente, y después mostraban los apóstoles que los apóstoles habían sido enviados por el Señor Jesucristo. Pero podemos ver en el mismo Nuevo Testamento cómo estas señales, estos prodigios se van diluyendo, van desapareciendo, al punto que podemos ver en las cartas a las iglesias que no son cosas que resalta el apóstol Pablo, siendo un paréntesis en la carta a los Corintios, ciertamente, donde se habla de los dones. Pero el enfoque de Pablo, de Juan, de Pedro, siempre está en la santidad, siempre está en la palabra, siempre está en la edificación por medio de la verdad. La pregunta que quiero hacer el día de hoy es: ¿cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí? ¿Qué razón te ha llevado a creer? ¿En qué se fundamenta tu fe? Y el texto lo vamos a dividir en 2 aspectos, ¿sí?
Número uno, la fe que nace de las señales. Y número dos, la fe que nace de la palabra. Porque aunque no vamos a menospreciar las señales por la importancia que tiene de demostrar quién es Cristo, tenemos que ver la diferencia entre ambas. Porque una es sólida, una es un fundamento firme, eterno, y la otra es sencillamente débil, no impulsada por Dios, sino impulsada por nuestros pensamientos, creencias. Y trataré el día de hoy de argumentar que más allá de la fe, que más allá de las señales, nuestra fe debe estar en creer en la autoridad de Cristo, por lo que Él dice, no por lo que Él ha demostrado o hace. ¿Sí? Y ya van a ver por qué. Espero poder explicarme correctamente. Hermano, hace un tiempo escuchaba a una persona que decía, me invitaron a una campaña y voy a ir porque yo quiero saber qué se siente, yo quiero saber si es verdad eso lo que dice el Evangelio. La mujer fue a la reunión, a la oración, y estaba ahí diciendo eso. Yo para creer necesito experimentar algo. No sé qué sucedió, que la mujer cayó en el piso, experimentó algo y empezó a creer. Como sucede, se empezó a congregar, pero un tiempo después dejó de asistir a la iglesia, dejó de ir a los cultos y siguió siendo la misma mujer de siempre. Sintió, vio gente sanarse, vio gente, milagros, señales, pero ¿por qué su fe no se fortaleció? ¿Sí? Conozco de alguien que fue al revés. Conozco de alguien muy cercano que su vida ya estaba determinada o marcada por sucesos bastante extraordinarios, bastante sorprendentes, y que mientras se involucraba más en la palabra de Dios, estos sucesos dejaron de suceder o dejaron de pasar y su fe se fortaleció y sigue en la iglesia. Dos distintos, ¿no? Una fe que se marcó en un sentir, en una señal, y otra fe que se fundamentó en lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto que la que tuvo las señales no continuó, pero la que se fundamentó en la palabra sigue firme sencillamente por la gloria y la misericordia de Dios. Y esto es lo que vamos a exponer en el texto, el día de hoy. Dice el texto, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Recordemos, Jesús está en Samaria. Samaria fue muy bien recibido. Los samaritanos le rogaron, quédate con nosotros, queremos escucharte. Luego que escuchan a Jesús, la fe de los samaritanos se fortalece. ¿Sí? Mujer, ya no creemos por lo que tú dices, ahora creemos por lo que él dijo, recuerda. Querían estar con Jesús. Pero él sale de ahí y dice a alguien, qué ejemplo de abnegación, de negarse a sí mismo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, estando en un lugar donde lo respetaban, donde lo aplaudían, donde querían escucharlo predicar, decide irse a un destino completamente distinto. ¿Por qué razón? Porque Jesús se va al lugar donde él mismo dio testimonio del que el profeta no tiene honra en su tierra. ¿Sí? Jesucristo decide salir de donde está bien recibido, donde es escuchado, a irse donde, a Galilea. ¿Sí? Recuerden, lo podemos ver en Mateo 13:57, Marcos 6:4, Lucas 4:24, que Jesucristo fue menospreciado. ¿Por qué razón? Porque decían, usted no es el hijo de José el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de Judas. ¿Quién le dio sabiduría a esto? ¿Sí? En ese lugar fue menospreciado. De ese lugar es que el Señor Jesucristo dice que nadie es profeta en su tierra. Lo corrieron, es más, dicen los textos que lo estaban buscando para matarlo. Así que no era cualquier cosa. El Señor va hasta ese lugar, y dice el versículo 45, y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. ¿Sí? Cambiaron. Dice la versión de la Biblia de Jerusalén y la Biblia textual, y lo recibieron bien. ¿Sí? Aquellos mismos que procuraron matarlo, que no lo reconocían, que lo cuestionaban, ahora de regreso lo reciben bien. Ven, Jesucristo, ven. ¿Sí? Los galileos lo recibieron bien. La razón, el mismo texto nos los dice, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén.
Recuerden, en Jerusalén, ¿qué estaba sucediendo? Las fiestas judías, ¿verdad? Todo el pueblo judío iba a Jerusalén a celebrar la fiesta. Estaban todos reunidos. Y no solamente ahí el Señor Jesucristo hizo los milagros que acontece Juan, sino que hizo muchos milagros, muchas cosas que estos hombres persiguieron, que estos hombres vieron. Y por esa razón, ahora que Jesucristo regresa, ya no es el odiado, ya no es el hijo de María, sino que es bien recibido en Jesucristo. ¿Por qué razón vieron todas las cosas? El texto también lo aclara, porque ellos también habían ido a la fiesta. Bueno, los galileos, por ver las cosas que Jesucristo hizo en la fiesta, lo reciben bien. Los samaritanos escucharon la voz de la mujer que decía, conseguía el Cristo, vengan a verlo. Los samaritanos fueron, sencillamente escucharon la predicación del Señor Jesucristo y su fe se fortaleció. Ya podemos empezar a ver la diferencia, ¿no? Entre una fe que se fortalece en la palabra y una fe que se fortalece en las señales. Como los samaritanos, al escuchar a la mujer, creyeron en el mensaje porque le hablaba de Cristo, pero que cuando escucharon a Cristo, esta fe se fortaleció. ¿Sí? El inicio, fortalecimiento, el crecimiento y fortalecimiento de la fe, como hablaba al principio. Hermanos y amigos, los judíos se dejaron fascinar por la señal. Pero cuando antes habían escuchado hablar al Señor Jesucristo, no lo quisieron oír, lo cuestionaron. Y ciertamente, y lo creo que lo voy a repetir constantemente en el texto, las señales son importantes justamente para demostrar a los incrédulos quién es Cristo. Pero como hemos visto en la palabra, como hemos visto por los samaritanos, lo que necesitamos para creer es la predicación, la palabra de Cristo. Es ahí donde se nos fundamenta nuestra fe. Repito, los judíos se dejaron fascinar por las señales, pero cuando escucharon hablar de Cristo, ¿qué hicieron? Quisieron matarlo, quisieron matarlo. ¿Sí? Hermanos, aunque ahora lo recibieron bien, una cosa es que lo recibamos bien y otra cosa es que lo honraran. ¿Sí? ¿Por qué lo reciben bien? Porque entendían que Cristo podía hacer milagros. Porque entendían que podían beneficiarse de la obra de Cristo. ¿Necesitaban algo? No, este hombre es el que es sano. Este es el hombre que agarra agua y la convierte en vino, un montón de licorería, no sé. Podían hacer cualquier cosa. ¿Sí? No lo honraron, sino que vieron cómo aquel podía hacer milagros, cómo él podía ayudarnos, pero no vieron lo que vieron nosotros, que los que hemos hablado en esta carta. No dijeron como Natán, como el otro discípulo, como Andrés, este es el Cristo. Este es el Cristo, ¿no? Ellos quisieron recibirlo por el beneficio que podían obtener de Cristo. Pregunta para todos nosotros: ¿cómo estamos viendo nosotros a Jesucristo en este instante? ¿Como aquel que puede resolver algo en tu vida? ¿O como aquel que Dios envió para que todo el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo estás viendo a Cristo? ¿Como la solución para tu problema terrenal? ¿O como el único que puede solucionar tu problema eterno, que es que la ira de Dios está sobre ti por causa de tus pecados? ¿Cómo estás viendo a Cristo? Como alguien del cual te puedes beneficiar para que Él haga algo en ti, o como alguien al cual le quieres rendir obediencia, honra, alabanza, servicio. Somos como los samaritanos que queremos oír su palabra, que le rogamos a Cristo que no salga de nosotros, o somos como los judíos que al escuchar la palabra lo queremos matar, pero cuando necesitamos de Él lo buscamos. ¿Cómo estamos viendo a Cristo? Hermano, el entusiasmo externo a menudo procede de un sentimiento egoísta, de una motivación egoísta, lo cual no es honra. ¿Cuánto no hemos visto nosotros personas en iglesias alegres, gozosas, porque llegaron, sucedió algo en sus vidas, una transformación, y meses después no están en la iglesia? ¿Cuándo vuelven esas personas a la iglesia? Cuando vuelve a suceder algo contra ellos, que necesitan de Cristo porque es la única salida. No es honra, es necesidad de Cristo para que solucione sus problemas, tal cual como los judíos. Hermanos, vemos en este contexto
que los galileos se alegraron de tener entre ellos a un cobrador de milagros, ¿sí? Pero que no lo honraron. Si leímos más adelante, lo voy a leer yo por supuesto, vamos al capítulo 6, ya lo que dice el verso 41. Entonces murmuraban de él los judíos porque le había dicho, yo soy el pan que descendía del cielo. Ya volvían a rechazarlo. Y en el 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no que andaban con él. Es decir, se fue el entusiasmo, se fue lo que necesitaban, se fue lo que querían, por eso ya no lo sigo, ya no voy con él. Sigue el texto. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. La primera señal donde la hizo, en esa zona. Y en esa zona había en Capernaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Bueno, un oficial del rey. Yo siempre no siempre no esta semana que estaba con el texto, me imaginaba a la mayoría de los generales, la gente que suelen hacer soberbio, gente que no se doblega, gente que no. Y pensaba ciertamente en el amor de este oficial por su hijo, que le llevó al punto de importarle su posición, ir hacia Cristo, esperar que Cristo viniera, y se enteró que Cristo estaba y dijo, oye, este es el que hace milagros, este es el obrador de milagros, yo voy a ir ante él y pedirle que sane a mi hijo. Es posible que este hombre hubiera estado en la Pascua también, ¿sí? Y hubiera visto los milagros del Señor Jesucristo. Pero por lo que vemos en el texto después, este hombre no ve al Señor Jesucristo de la forma correcta. Lo ve sencillamente como un profeta más que tiene el poder de curar. ¿Por qué razón? Porque ya la fama del Señor Jesucristo se había expandido por toda la tierra. Ya Jesucristo lo conocía a todo el mundo. Vemos también cómo el Señor Jesucristo pasa, o cómo la gracia de Dios se manifiesta para todas las personas. Unos pescadores en un principio, un, un fariseo como Nicodemo, una gentil como la samaritana, ahora un oficial del rey. ¿Sí? Así que la salvación no es nada más para los ricos, ni nada más para los pobres, es para todo aquel que Cristo crea, ¿no? Siendo una énfasis ahí. Pero el punto es que cuando versículo 47, oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Hermano, se ve el carácter amoroso del padre por querer la salvación de su hijo. Estaba a punto de morir, no era una cualquier enfermedad. Pero ¿por qué ve a Jesucristo como un profeta y no lo ve como lo veían nosotros, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, ¿verdad? Hecho hombre. Porque le dice, desciende, es decir, ve hacia Él. Y cuando estés con Él, sánalo, porque está a punto de morir. Y podemos ver varios aspectos en este punto. Primero, Él entendía que necesitaba estar cerca del Hijo para hacer el milagro. Segundo, entendía que si moría, Jesucristo no iba a tener el poder ¿para qué? Para resucitarlo. Por eso la urgencia. Hermanos, lo veía sencillamente como un hombre más, como un profeta más, pero no como el Dios Todopoderoso, que cuando habla, crea las cosas. El oficial entiende que Jesucristo puede sanar a su hijo, pero lo ve como un hacedor de milagros con limitaciones. Por eso le ruega que descienda, que sane a su hijo. Él entendía, repito, que para poder sanarlo necesitaba estar cerca del hijo. Lo que no sabía es que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Que Cristo sustenta las cosas por el poder de su palabra. Y que el Verbo se hizo hombre. Y el Dios está con nosotros, estuvo presente, está con nosotros. Hermano, el hombre no veía a Cristo como tenía que verlo. No lo veía correctamente. ¿Recuerdan al centurión? Es un milagro parecido. El centurión fue ante Cristo. Cristo le dijo, yo voy. El centurión le dijo, no, no vaya. Hable. Tú hablas y lo que tú digas se va a cumplir. Yo soy un hombre de autoridad también y si yo digo algo, me siguen. Vean la diferencia en la fe. El centurión ya sabía que él podía hacer las cosas, a diferencia de este hombre. Y lo digo porque
Mucha gente tiende a relacionar los dos textos como que si fuera el mismo evento, y no, son dos eventos distintos. El centurión sabía que Cristo, al abrir su boca de donde estuviera, podía sanar a las personas. El oficial entendía que él tenía que bajar, que tenía que ir hasta allá para poder sanarlo. Y es por eso que el Señor Jesucristo le da esta respuesta tan áspera, tan fuerte. Entonces Jesús le dijo, si no vienen señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí? No creeréis. Y vean que dice, veréis y creeréis. Y que mi esposa me corrija, ya sabe más de gramática que yo, eso está hablándole a varios, no a uno solo, no en singular, sino en plural. Utiliza la conversación con el oficial para exhortar a toda la comunidad de Galilea que había creído, entre comillas, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sencillamente por las señales, por lo que habían visto. ¿Sí? Lo que él le dice al oficial, en otras palabras, es: le dice el oficial, ¿acaso no puedes creer al menos de que tú veas obrar el milagro? Necesitas ver con tus propios ojos. Es tan pequeña tu fe que no puedes creer al menos que puedas ver algo. ¿Sí? Es lo que le dice. Y recuerden que después el autor de los Hebreos nos aclara qué es la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Comenta Crisóstomo, perdón. Lo que Cristo quiere decir es: no tienes aún la fe correcta hacia mí porque sigues considerándome únicamente como un profeta. Como un profeta. Necesitaba señales, necesitaba que él fuera. Pero a pesar de la respuesta áspera, a pesar del reproche, a pesar de su poca fe, el oficial sigue insistiendo. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Él no dudaba de que pudiera curarlo. Él lo que creía era que tenía que estar cerca para poder curarlo. ¿Sí? No entendía que él podía hacerlo a través de la distancia. No entendía la naturaleza y el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Él no necesitaba ir hasta allá. Y es por eso que un acto de misericordia, un acto de amor, la respuesta del Señor Jesucristo le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre pasa de tener dudas a creer, porque el texto lo dice, y el hombre creyó la palabra. Creyó la palabra y siguió insistiendo, ¿no? Creyó la palabra y se fue. Comenzó a regresar hacia su hogar. Aquel que dudaba en un instante atrás, ¿verdad? Que insistía a Cristo de que bajara, que fuera, que lo sanara. Ahora podemos ver que creyó en la palabra y ahora actúa con base a lo que Jesucristo le dice. Qué maravillosa bondad del Señor Jesús, que entiendo al frente a alguien que dudaba de él, que no veía de la forma correcta. Él decide mostrarle su poder. Hemos visto, mis hermanos, en infinitas ocasiones, muchas ocasiones, en lo que estamos llevando este evangelio, cómo aquellos a los que Jesús le habla directamente, sencillamente caminan, sencillamente hacen. Cuando el Señor Jesucristo nos muestra su grandeza, su belleza por medio de su palabra, es imposible negarlos. A veces la gente cree que es que nosotros pensamos que Dios nos agarra obligado y nos lleva a ser cristianos. Lo que hace Dios es que nos abre los ojos y nos muestra la belleza de Cristo, su obra, y es imposible ante tal belleza, ante tanto amor, ante tanta bondad, no caer postrados y humillados y rendidos ante Él. Cuando Jesucristo habla a nuestros corazones, mis hermanos, en buena frase llanera, ni que corramos curviados nos escapamos. Porque nuestra naturaleza cambia y queremos ir hacia Él. Queremos buscar de Él. Él tuvo compasión con el noble, ¿sí? Y en ese mismo instante, con esa palabra que le dice, no solamente aumenta, lo lleva a creer al oficial, sino que ahora sana a su hijo, sana al hijo. Tu hijo vive
le dice, él lo cree y se va completamente, va caminando, empieza a obrar y a avanzar hacia donde está él. Entonces ya su fe no tiene dudas, sino que ya avanza hacia su hijo. Más adelante dice, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Él entonces, ¿qué hace? Le pregunta, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Sí? Esto es aproximadamente a la 1 de la tarde, aunque hay distorsión entre los teólogos, yo creo que es el calendario judío el que utiliza el apóstol Juan, así que sería como la 1 de la tarde, más o menos, que sucede esto. El padre entonces, mis hermanos, entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Bueno, él verificó el milagro. Y no solamente que él verificó el milagro, sino que empezó a creer. Su grado de fe aumentó por lo que vio ciertamente, pero que ya había comenzado, porque cuando Jesucristo habló, él decidió avanzar, él decidió caminar y Jesucristo hizo la sanación. Y no solamente que lo afectó a él, sino que toda su casa también creyó en Cristo Jesús por lo que había sucedido. Por lo que había sucedido. Y mira cómo termina el texto. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Podemos ver entonces que en el lugar donde menospreciaron al Señor Jesucristo, en el lugar donde lo querían matar, donde no querían escuchar su palabra, da dos señales, dos muestras de fe para demostrar quién era él. Y en Samaria, sencillamente lo que hicieron fue predicar el evangelio, las personas creyeron y se mantuvieron firmes. Hermanos, podemos notar entonces que una fe fundamentada por señales es una fe débil, carente, peligrosa. Casi siempre las personas que están deseando algo nuevo, deseando una nueva revelación, deseando un milagro, están siempre buscando esto. Algo que los sorprenda, algo que los impacte, algo que los mueva, algo que los haga sentir. Miden tanto la predicación, sino también las iglesias, como que necesitan ese, no sé, poder, ese énfasis, eso para poder ellos mantenerse. Cuando lo que nos manda el Señor es que creamos su palabra, que amemos su palabra y que la palabra de Dios produzca contentamiento y gozo en nuestras vidas y por supuesto nos lleve a transformación. No necesitamos estas cosas. No estoy diciendo que Dios no obra milagros, Dios obra milagros aún hoy. Lo que estoy diciendo es que Él nos manda a que creamos en su palabra, porque en su palabra nos fundamentamos. En su palabra crecemos, en su palabra nuestra fe es fuerte y se fortalece cada día. No hace falta unirnos a Él por medio de señales. No debemos unir a Él a causa de las señales, sino por su enseñanza. Hermano, las enseñanzas de Cristo que hacen, confirmar los milagros. Jesucristo presenta su gloria, presenta que Dios es todopoderoso. ¿Para qué? Para que las personas se acerquen a Él, ¿verdad? Y que así cerca de Él crean en su palabra y en su palabra sean salvos. Recuerdan, ustedes no me siguen a mí por quién soy, si me siguen a mí porque multipliqué los panes. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede con esta gente? Se va. Es por eso que el Señor Jesucristo, y lo vemos en los otros evangelios, es fuerte. Mi discípulo se niega a sí mismo, toma tu cruz y me sigue. ¿Qué hace? Señor, necesito ir a enterrar a mi familiar que murió. Deja que los muertos entierren a los muertos. El que me quiera seguir tiene que menospreciar a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su familia. ¿Recuerdan? Porque él tiene que estar por encima de todas las cosas. El discipulado tiene un costo, ciertamente, pero Cristo vale ese costo porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús realiza los prodigios no para los creyentes, sino para los incrédulos, para que puedan ver su grandeza. Y vamos a retroceder un poco y llegar a este punto nuevamente. Recuerden, Jesucristo se presenta ante Nicodemo, un fariseo prominente entre los judíos. Y este dice que entiende que Jesucristo vino de Dios. ¿Por qué razón? Por las señales que hacía. ¿Cuál es la respuesta? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Sí? El Señor le aclara eso. Jesús le dice que el problema de los judíos es que no reciben el testimonio de Él.
Dice más adelante en Juan 3:31, 33, también dice que se debe creer en el testimonio de Cristo, del Señor Jesucristo para ser salvo. También dice que se debe creer en las palabras del Señor Jesucristo porque es la palabra de Dios. Vean todos los énfasis. También dice en Juan 4:28-29, la mujer samaritana creyó por lo que el Señor Jesucristo le dijo de ella y por lo que le confesó que Él era el Cristo. Los samaritanos creyeron en lo que la mujer dijo y después se fortaleció cuando el Señor Jesucristo le habló. Y en el 2:23 dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Jesucristo hacía, pero él no se fiaba de ello porque el Señor Jesucristo conoce el corazón de los hombres. Y aquí hay que hacer una pausa. Conoce el corazón de los hombres. ¿Cómo es el corazón de los hombres sin Cristo? Perverso, pecador, inclinado hasta el mal. ¿Qué es lo que hizo que sus corazones y los míos dejaran de ser un corazón malo? Que la palabra de Dios nos confrontó, mostró tal maldad que hay en nosotros, fuimos ante Él en arrepentimiento y es porque creímos lo que la palabra dice de Dios, de nosotros y de Cristo, y todo ese corazón de piedra tenemos un nuevo corazón. ¿Fueron las señales? Fue la palabra. Es la palabra de Dios la que fundamenta nuestra fe. Es la palabra de Dios la que nos sostiene. Mientras que en Samaria creyó por la palabra, ya en estas dos regiones se habían hecho dos señales y seguían muchos dudando de la obra de Cristo y del nombre de Cristo. Repito, mis hermanos, aquí como en otras partes vemos la utilización especial de milagros para llamar la atención de los hombres, para instruirlos o llevarlos a la enseñanza de Cristo. Los galileos lamentablemente recibieron a Cristo fue por los milagros que él había hecho. Dice Agustín que por la señal y por el milagro del hijo del oficial creyó toda su casa. Ciertamente, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero por la palabra de la mujer samaritana creyeron todos los samaritanos. Podamos ver el impacto también. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Hermanos, Dios solamente tiene que hablar. Ese fue el error del oficial. Dios hace como quiere. Recuerda, le habló a Abraham y él creyó. Le habló a Lázaro y le dio vida cuando estaba muerto. Le habló a Pablo y dejó de ser perseguidor de la iglesia para después ser perseguido por predicar a Cristo. Te habló a ti, me habló a mí, por eso estamos aquí hoy reunidos creyendo adorarlo. Porque cuando Cristo habla en nuestros corazones, caemos rendidos. Es su palabra lo que necesitamos. Es su palabra lo que edifica nuestras vidas. Hermanos, este pasaje nos revela que Cristo desea que confiemos en su verdad, ya sea para alcanzar salvación si no has creído, o santificación si eres hijo del Señor. Él, entendamos, con solo hablar puede darle vida a aquel que está muerto. Es su autoridad, Él es el Dios Todopoderoso. Es lo que necesitamos, su palabra, inclinarnos ante su verdad, buscarla, suplicar por sabiduría para poder crecer en santidad. En medio de nuestra debilidad, ¿qué tenemos que hacer? Correr hacia Cristo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es normal para nosotros, mis hermanos, aunque no es lo correcto, esperar la manifestación, un hecho sorprendente que cautiva nuestras vidas. Pero las señales, y aunque las señales y milagros de Cristo son importantes, son necesarias, lo que ustedes y yo necesitamos es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Hermano, Él es el Hijo de Dios. Y recordemos que su mayor muestra de grandeza, su mayor milagro, ¿cuál fue? Venció a la muerte con su muerte. Murió por el perdón de nuestros pecados. Resucitó y mostró que Él era el Cristo, el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad. Debemos creer en su palabra. Debemos creer en su palabra, que su palabra nos edifique, nos lleve, si es necesario, a arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Si ya fuiste en arrepentimiento y fe de Cristo,
Tienes entonces que crecer en santidad, dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo esto es posible? Por medio de su palabra, de conocerlo. Hermanos, es fácil dejarnos impactar por las señales, por los prodigios. Se nos dificulta creer sencillamente nada más por lo que escuchamos, por lo que lo vemos. Pero la palabra de Dios es suficiente. La autoridad de Cristo es suficiente. Necesitamos creer por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia, que dice lo que dice de Cristo. Cristo es el verbo que se hizo hombre. Es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Es el Dios en el que debemos creer. Entonces no fundamenta tu fe en señales, milagros y prodigios. Fundamenta tu fe en lo que la palabra de Dios dice de Él. En las promesas, en los milagros, en los mandatos. Deja de buscar señales, deja de buscar milagros. Dios quiere que escuchemos a su Hijo. Dios quiere que vivamos por su Hijo. Dios quiere que busquemos a su Hijo, mis hermanos. Y permítame hacer una ilustración con lo que sucede con el oficial. Se le presentó una necesidad fuerte. Rudo, ¿no? Yo he visto a Jeremías enfermo y se me pone el corazón chiquitico. Eso lo hacemos con nuestros hijos. El que no quería que su hijo muriera fue ante Jesucristo. Se le presentó un problema, una necesidad, va a Cristo. Clama al Señor, ayúdame, ayúdame. El Señor le responde, obedece, cree en lo que el Señor dijo y actúa. Va hacia el Hijo. ¿Cuán diferentes somos nosotros, mis hermanos? Cuando te predicaron y entendiste que tú constantemente estabas ofendiendo a Dios, que eras un pecador, que te viste entre la espada y la pared, ¿qué hiciste? Fuiste a Él, ¿verdad? Clamaste perdón. Y después leíste en su palabra, o ya te lo habían dicho, que tu palabra dice que si vas en arrepentimiento y fe, a los pies de Cristo eres ¿qué? Salvo. ¿Qué sucedió después? Comenzaste a vivir conforme a lo que crees, lo que dice la Biblia. Creíste en su palabra. Hermano, ese es el actuar del cristiano. Se presenta la dificultad, el problema, la circunstancia. Ve a Cristo. Clama. Y Él te va a responder por su palabra. Y después que clames, vea su palabra. ¿Qué dice su palabra sobre esto? Dice esto y esto y esto. Entonces sé obediente. Y después que sea obediente, sé paciente. Y espera la respuesta del Señor. Que si la respuesta es positiva y te cambia la circunstancia, el problema que tiene, gloria a Dios, Dios tiene el control. Y si la respuesta es negativa y te mantienes en el mismo problema, gloria a Dios, Dios tiene el control. Y si no te responde, gloria a Dios, tiene el control y sigue siendo paciente, sigue clamando y sigue yendo a las escrituras para que te digan lo que debes hacer. Así debemos actuar los cristianos. Problema, oración. Oración, lectura. Bueno, Cristo no nos va a hablar la pata de la oreja. Nos dejó la Biblia para decirnos lo que tenemos que hacer y cómo debemos actuar. Tienes el problema económico, tienes un problema familiar, tienes un problema de carácter, no puedes mortificar un pecado. Sigue clamando, sigue leyendo, ¿qué dice la Biblia de eso? Sigue actuando y sé paciente y espera en el Señor, porque Él está en su trono y nadie lo va a bajar de Él. Dios tiene el control. Dios tiene el control de nosotros. Tiene el control de nuestras vidas. Tenemos, lamentablemente, la mala costumbre, o la costumbre, es mala costumbre, de que medimos nuestra realidad por lo que tenemos, por lo que vemos, por lo que actuamos. Como si nuestra fe aumentara por lo que tenemos, nuestra fe aumenta por lo que Cristo dijo, por su conocimiento. Los problemas que hacen nos derrumban, la economía nos derrumba. Y lo que tenemos que hacer es ir a Cristo, sí, reconocer nuestras debilidades. No estoy diciendo que ande por ahí como que nada lo afecta, eso es mentira. Lo que te estoy diciendo es que te refugies en Cristo y seas paciente. ¿Cuántos errores no hemos cometido por imprudentes, por impulsar, por impulso, por actuar antes de tiempo? Hermano, aunque tenemos a Cristo, el pecado nos nubla, impide que nuestro gozo provenga solo de Él. Recuerda, si creíste por la palabra de Cristo, no es tu condición física, mental, social o económica lo define tu vida la define Cristo y lo que dijo en tu palabra que es. Aún estando en estado crítico, con el mundo cuesta arriba, si has creído en Cristo, Él tiene el control.
Aún en el estado mayor de desesperación y peligro, solo inclínate ante Cristo, búscalo en su palabra y Él te va a dar lo que verdaderamente necesitas. Recuerda que estabas muerto en delitos y pecados, pues estábamos muertos en delitos y pecados. Él habló y en Él nos dio vida. Qué mayor milagro que eso. Ahora formamos parte de su reino. Dejemos de confiar en las riquezas, dejemos de confiar en nuestras fuerzas, dejemos de confiar en nuestras posiciones. Era el oficial, un hombre con dinero, con posición. Era su hijo. En la juventud tiende a ser la gente fuerte. Nada, los dos tuvieron que inclinarse ante Cristo. Hermanos, necesitamos entender el valor de las Escrituras. Necesitamos entender lo que la Escritura verdaderamente obra o lo que ella hace en nosotros, que restaura, que transforma, que nos levanta, que nos santifica. Amigo, amigo, el oficial entendió que la única solución para poder salvar a su hijo era ir ante Cristo. Amigo, tú no eres el oficial que va, tú eres el hijo que está muerto ya. Amigo, tu condición sin Cristo es que estás muerto en pecado. Y necesitas ir ante Cristo, clamar perdón por tu vida, inclinarte ante Él, rogarle que te salve. ¿Tú sabes cuál es la noticia, amigo? Independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de que hayas pecado constantemente contra Él, nuestro Señor y Salvador está con los brazos abiertos, esperando por ti, para que cuando tú reconozcas tu pecado y arrepientas de ellos y clames por salvación, Él te va a salvar. Él te va a salvar. Así que, amigo, ven en arrepentimiento y sufrir. Pide por tu vida. Ora, lee, sé paciente y descansa en lo que el Señor haga en tu vida. Oremos. Dios bendito y Padre bueno, ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a verdaderamente ver el valor de tus escrituras. Verdaderamente ver el valor de la oración.